buenas. Ante todo vamos a exponer el tema de los puentes colgantes. Un puente colgante es una estructura sostenida por un arco invertido formado por numerosos cables de acero, del que se suspenden el tablero del puente mediante tirantes verticales. Y la función principal es que su estructura resiste gracias a su forma. En este mecanismo resistente que funciona exclusivamente a tracción, evitando gracias a su flexibilidad en él. Las fuerzas principales son de tracción en los cables principales y de comprensión en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben ser casi verticales y hacia abajo, y son estabilizados por los cables principales, que sostienen a los puentes colgantes. Estos se tensan a través del área que ocupa el puente y la plataforma o camino en el que el puente sostiene. Los puentes colgantes se han construido por los siglos y solo han necesitado unas pocas mejoras en este tiempo. La mayoría de los puentes colgantes en la actualidad tienen torres espaciadas y cables que van de una hasta el suelo y de ahí a la siguiente torre. Estas torres soportan la presión de los cables y la mayor parte del peso de la carretera. Construir un puente colgante requiere por encima de todo ingenieros que calculen todos los factores involucrados para evitar su colapso. Los fundamentos del puente colgante se encuentran en el antiguo diseño del puente colgante Inca. En el mundo moderno, el puente colgante más largo es el de Akashi Kaikoi, de Japón, que se extiende por 6.432 pies y 1.929 metros. En nuestra sociedad, los puentes colgantes trajeron muchas ventajas en el área económica. Nos dice que el área abarcada por un puente colgante es muy larga en proporción a la cantidad de materiales exigidos para la construcción de puentes. Otra ventaja también muy importante es la altura, porque son construidos sobre vías navegables. Los puentes colgantes se pueden construir elevados, permitiendo el paso de barcos altos sin obstáculos causados por el puente. Y durante la construcción, los soportes centrales temporales no necesitan construirse, y es el acceso a la construcción. Esto significa que las carreteras concurridas y las vías no necesitan ser interrumpidas, pero también nos dice una ventaja y otra desventaja, a la vez la flexibilidad agregada de los puentes. Seguimos ahora con ventajas. Tenemos más de 3 ventajas en el uso de puente colgante. El primero, el vano central puede ser muy largo en la relación de cantidad de material empleado, permitiendo comunicarse en cañones o vías de agua muy anchos. El siguiente ventaja puede tener la plataforma a gran altura, permitiendo el paso de barcos. En la siguiente ventaja, no se necesitan apoyos centrales durante su construcción, permitiendo construir sobre profundos cañones o cursos de agua muy ocupados por el tráfico marítimo o de aguas muy profundas. Y por último tenemos la ventaja de, siendo relativamente flexible, puede flexionar bajo vientos severos y terremotos, donde un puente más rígido tendría que ser más fuerte y duro. Ahora seguimos con marco histórico. En 1904 y 1905 se construyó el puente carretero de madera dura con el propósito de habilitar un paso vehicular hacia Rincón, Coldstein, y servir también para traer agua en cañerías desde allí. Entonces, pero jamás puede ser usado, pues la crecida en 1905 lo arrastró junto al cruce de ferrocarril, ubicado en 150 metros aguas abajo. Por eso se creó en 1909 un puente acueducto de estructura mixta que solo soportaba el peso de las cañerías de agua, pero no servía como paso hacia un rincón, y solo duró 3 años, y el río y los camalotes tiraron estos nuevos puentes. Luego, en proyecto en 1915, un puente carretero de constructura metálica, pensando para resistir crecientes y camalotes, pero no puede concentrarse, pues los precios del metal subieron mucho durante la Primera Guerra Mundial. Para 1914, Santa Fe contaba con 70.000 habitantes y el servicio de agua
potable necesitaba de un mayor caudal de agua para abastecer a los santafesinos. Se presentó un nuevo proyecto en 1916 para la construcción de un puente carretero de hormigón armado. Se llamó a licitación el 12 de abril de 1917, pero las ofertas presentaban costos demasiado elevados. En ese momento solo había una cañería de 12 kilómetros a solo 4 diámetros que tomaba agua desde Calisten y cruzaba la laguna Satúbal por un viejo puente que cayó en 1919. Se suministró que tuberías flotantes que por parte de la Dirección General de Navegación y Puertos, lográndose unir nuevamente con una planta potabilizadora en Santa Fe. Sobre este acueducto podría construirse una nueva obra que nuevamente volvió a ser arrasada en 1921. En 1920 comenzó a construirse un puente acueducto de cemento armado, pero solo pudo terminarse con un solo pilotaje, pues las aguas no descendían. Había una presión ciudadana importante porque se garantizara agua potable a todos los santafesinos. Además, la laguna impedía la expansión de la ciudad hacia el lado oeste, pues solo podría cruzarse en embarcaciones o ferrocarriles. Las autoridades nacionales se decidieron a construir un puente colgante en 1921, que debería ser mejor pensando en sus predecesores. Fue nombrado como el santafesino Marcial Rafael Candiotti, presidente de Obras Sanitarias de la Nación en aquel momento. Esta organización se encargó de dibujar los planos que sirvieron para la licitación del puente en la década del 20. Bueno, yo ahora hablaré sobre los tipos de puentes que existen. Bueno, hablaremos de diferentes tipos de puentes, empezando por el puente colgante. Bueno, el puente colgante es un puente cuyo tablero, en vez de estar apoyado sobre pilas o arcos, se sujeta mediante cables o piezas atirantadas desde una estructura a la vez que estén sujetas. Una de sus variantes más conocidas es que tiene una catenaria formada de numerosos cables de acero, de la que se suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. La catenaria cuelga de 2 torres de superficie altura, encargados de llevar las cargas al suelo. Bueno, otro tipo de puente tenemos el puente de arco. El puente de arco es un puente con apoyos a los extremos de la luz, entre los cuales se hace una estructura con forma de arco, con la que transmitimos las cargas. El tablero puede estar apoyado o colgado de esta estructura principal, dando origen a distintos tipos de puentes, ya que da lo mismo. Los puentes en arco trabajan transfiriendo el peso propio del puente y las sobrecargas del uso a los apoyos mediante la comprensión del arco, donde se transforma en un empuje horizontal y una carga vertical. Normalmente el estevez del arco es alta, haciendo que los esfuerzos horizontales sean mucho mayores a los verticales. Cuando la distancia al salvar es grande, pueden estar hechos con una serie de arcos, aunque ahora es frecuente utilizar otras estructuras más económicas. Los antiguos romanos ya construían estructuras con múltiples arcos para construir puentes y acueductos. Bueno, el siguiente puente que tenemos es el puente de viga. Es un puente cuyos vanos son soportados por vigas. Este tipo de puente deriva directamente del puente tronco. Se contribuyen en madera, acero y hormigón. Se emplean vigas en forma de 1, en forma de caja de hueco, etc. Como su antecesor, este puente es estructuralmente el más simple de todos los puentes. Se emplean en varios cortos o intermedios, un uso muy típico en las pasarelas peatonales sobre autovías. Un puente, bueno, ahora hablaremos sobre el puente en ménsula. Es un puente en el cual uno o más vigas principales trabajan como ménsula o volatizados. Las grandes estructuras se contribuyen por la técnica de volados sucesivos, mediante ménsulas consecutivas que se proyectan en el espacio a partir de la ménsula previa. Los pequeños puentes peatonales pueden construirse con vigas simples, pero los puentes de mayor importancia se contribuyen con grandes estructuras reticuladas de acero o vigas
tipo cajón de hormigón. Bueno, yo hablaré sobre los tipos de fuerzas que intervienen en un puente colgante. En la construcción de un puente colgante intervienen 4 fuerzas para su construcción, ya que si una falla, el puente tiene posibilidad de derrumbarse. Fuerza de tracción. La fuerza de tracción es el esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la cual aplica acción de 2 fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlos. En un puente colgante la fuerza de tracción se localiza en cables principales. Fuerza de compresión. La fuerza es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizadas porque tiene a una reducción de volumen o a un acortamiento en determinada dirección. La fuerza de compresión es la contrarioría de la tracción. Intenta comprimir un objeto en el sentido de la fuerza. Continuamos con la fuerza gravitatoria. La gravitación es la fuerza de tracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. La extienden de dicha fuerza, establecida por el matemático físico inglés Isaac Newton en el siglo XVII, quien además desarrolló para su formulación el llamado cálculo de fluxiones, lo que en la actualidad se reconoce como el cálculo integral. Bien la aplicación, la tercera ley de Newton, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual, pero de sentido opuesto, sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, la fuerza siempre se presenta en pares iguales, magnitudes de sentido opuesto, y están situadas sobre la misma. La siguiente fuerza sería la fuerza cortante. La tensión cortante o tensión de corte es aquella que fija un plano, actúa tangentemente, se suele presentar con la letra griega tau en piezas prismáticas. Las tensiones cortantes aparecen en caso de aplicación de un esfuerzo cortante, bien de un momento o torso. En piezas alargadas, como vigas, pilares, el plano de referencia suele ser paralelo a la sección transversal. A diferencia de esfuerzos normales, es más difícil de apreciar en las vigas que ya ha efectuado y puede ser menos evidente. Gracias. A continuación vamos a explicar las partes del puente colgante. En las partes del puente colgante tenemos el tramo lateral, que es el segmento de los pilones situados en los extremos de cada puente. ¿De acuerdo? Ahora, en el tramo central es el segmento entre dos pilones situado en la parte central del puente. En la siguiente parte sería el pilón lateral. Es la construcción vertical de cada puente y la torre está situada al costado, en la cual sostiene generalmente los cables del puente y puede ser atirantado. Luego la siguiente parte viene a ser la base del pilón, la parte inferior y muy resistente del pilón. Luego también es el tirante, es el cable o sostén del puente. El tablero, la plataforma y el puente. El cable portador es el conjunto de cables tensados que sostiene el puente. Es lo que da la densidad a todo el puente. El pilón es la construcción vertical similar a la torre, la cual sostiene generalmente los cables del puente colgante de un puente tirantado. Y la viga es la rigidez del largo de la tensión. Como por ejemplo que estamos viendo en la imagen, el puente colgante y las partes que le he mencionado, que es viga, rigidez, pilón, cable portador, tablero, tirante, base pilón y pilón lateral. Estos son los responsables de transmitir las cargas del suelo y de la cimentación. Las torres de sustentación pueden tener una gran diversidad de geometrías y materiales de la construcción. La cimentación de las torres sustenta generalmente es construida en hormigón armado por su permanente contacto con la agua y la tierra, aunque su superestructura puede ser de acero, hormigón armado, inclusive de madera. Por lo general presenta como característica típica la rigidez importante de la dirección transversal del puente y muy poca rigidez en la dirección de la longividad. Esta se constituirá un factor importante para la estructuración de todo el puente colgante. Siguiendo nos dice, apoyados en los anclados en la parte alta de las torres de sustentación, ubicados de manera simétrica en la relación del eje y de la vía que suspenden los cables principales de estructura,
generalmente un cable de cada lado de la torre. Debido a que los cables principales van a aportar casi toda la totalidad de las cargas que actúan sobre el puente, se puede utilizar de acero y de alta resistencia. Los esfuerzos de rotura superiores a los 15.000 kilos, o sea 15 toneladas. Esto implica que se debe tener mucho cuidado con los eventuales procesos de soldadura que podrían disminuir la resistencia de dichos cables. Los cables son los que construyen el arco invertido de los puentes colgantes. Deben estar anclados a cada extremo del puente, ya que son los encargados de transmitir una parte importante de cada carga y tienen que soportar la estructura. El tablero suele ser suspendido mediante tirantes verticales que conectan a dichos cables. Adicionalmente, el objeto de los cables tenga flexibilidad, apropiada para trabajar exclusivamente a tracción. Los cables con gran diámetro están construidos por sin número de cables de diámetro menor. Muchas gracias.